Bueno, muchas gracias a todos los que se están y se siguen sumando a este webinar, Ley de Protección de Datos Personales. Tu empresa está preparada. Sabemos que entra en vigencia la ley. Tenemos rumores, ¿no es cierto?, de que se está por aplazar, nada oficial todavía. Así que quisimos en Celeris hacer este webinar dictado por la abogada experta Ana María Pino, que nos acompaña y que le voy a dar el pase más adelante, que es una abogada experta en protección de datos y es con quien también desarrollamos nuestro curso e-learning. En Celery somos una consultora que ya lleva más de 20 años en el mercado y estamos impartiendo este curso durante los meses desde julio, junio lo estamos impartiendo abierto, en modalidad abierta, es decir, que se pueden inscribir 5 personas, 3 personas, etcétera, de cada empresa. Lo vamos a tener abierto también en octubre. Y lo vamos a tener abierto en noviembre, ¿ya? O sea, lo vamos abriendo, vamos a descansar en diciembre o sea, en septiembre, perdón, por las fiestas patrias, para que se inscriban. Después les vamos a mandar toda la información para que se puedan inscribir a este curso, que es un curso e-learning asincrónico que dura más o menos de clic a clic, la navegación lineal, como unos 40 minutos y que además tiene franquicia Sense. Así que nada, bienvenidos a todos. Yo soy Paulina Silva, soy la gerente comercial de Celeris y comenzamos con Ana María Pino. Las preguntas las vamos dejando en el chat y les vamos a tratar de contestar todas dependiendo ahí cuántas preguntas vayamos teniendo. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Hola, buenas tardes a todos los que ya están conectados, ¿cierto? Efectivamente, hay hartos participantes en este webinar. El tema lo amerita, ¿cierto? Bueno, la presentación ya está. Mi nombre es Ana María. Yo soy abogada, ¿cierto? Y la verdad es que mi disciplina madre no es la protección de datos personales. Mi disciplina madre es el derecho laboral y la seguridad social. Pero fíjense que cuando nace esta ley, ¿cierto? Por ahí por el año 2024, yo vi que esta ley iba a generar un impacto en las empresas, ¿ya? Yo trabajo asesorando a empresas, entonces a raíz de eso me empecé, ¿cierto?, a interiorizar en el tema de los datos personales, a estudiarlo, ¿cierto? Hoy día ya evidentemente tengo las competencias técnicas asociadas a la temática. Por lo tanto, ¿cierto? La invitación es a revisar el curso, lo preparamos ahí con harto cariño para las personas, ¿cierto? Y un poco comenzar con una noticia, no sé si la vieron, ¿cierto? Es que se publicó la posibilidad ya de que la ley no va a entrar en vigencia el 1 de diciembre del año 2026, se prorroga su vigencia al parecer por un año, ¿cierto? Pero creo que esta prórroga lo que no tiene que hacer, ¿cierto?, es dejarnos inactivos, sino que ver esta prórroga como una oportunidad para implementar una ley que no es fácil de implementar, ¿ya? Es una ley transversal que toca a diferentes áreas de las compañías. Todas las empresas tratan datos personales, por lo tanto, el desafío es grande, el desafío es importante, así que hay que aprovechar este tiempo, ¿cierto?, de prórroga de vigencia para prepararnos y poder implementar efectivamente esta norma. Ya yo voy a compartir una presentación, espero que, me imagino que ustedes la están viendo, ¿cierto? Para que ya comencemos con esta temática, ¿cierto? A propósito de la ley 21.719. Esto es la evolución legislativa que ha tenido el tema. Yo solamente, ¿cierto?, incorporé las tres principales normas asociadas. Hay más normas, sin lugar a duda, a propósito de la protección de datos personales sectoriales, pero para mí me parece que esto es lo interesante que uno tiene que conocer sí o sí, ¿cierto? Nosotros fuimos pioneros en el tema de los datos personales en Latinoamérica ya desde el año 2000 teníamos una ley, ¿cierto? Que es la ley 19.628, que es lo que señala que protege la vida privada y los datos personales, ¿cierto? No obstante, el enfoque de esta norma eran los datos personales, ¿ya? Pero era una ley, ¿cierto?, que no tuvo mucho impacto, la verdad, ¿ya? Y a propósito de lo mismo, ¿cierto?, se regula como un derecho fundamental en el año 2018 los datos personales. Vamos a ver, ¿cierto?, que esta regulación como derecho fundamental trae un impacto práctico también. Esto no es solamente poesía jurídica, ¿cierto?
El derecho a la autodeterminación informativa es un derecho de carácter fundamental desde el año 2018 en nuestro país y tiene un impacto, como les decía, a propósito de las infracciones y también a propósito de las herramientas que se entregan para la defensa de un derecho fundamental que evidentemente tiene más protección, ¿cierto? Y llegamos a la ley 21.719, ¿cierto? Que está publicada desde el año 2024, pero con una entrada en vigencia diferida para el 1 de diciembre del año 2026. ¿Por qué? Por lo que significaba, ¿cierto? Implementar esta normativa. Esta ley regula la protección de los datos personales, crea una agencia que no se ha creado todavía, ¿cierto? Y por lo mismo ahí tenemos la entrada en vigencia en rojo porque probablemente no va a entrar en vigencia el 1 de diciembre del año 2026. Pero como les señalaba, que esta sea una oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad para poder específicamente entrar dentro de esta temática y generar los cambios dentro de la institución que necesitamos generar, ¿ya? A propósito de la autodeterminación informativa, entendiendo que no tenemos mucho tiempo, ¿ya? Lo que yo traté de hacer es, a ver, ¿qué es el ABC? ¿Qué es lo que necesitamos saber para introducirnos en esta temática? Y un poco ya ir visualizando cómo la podemos implementar dentro de la empresa o el impacto que va a tener dentro de la empresa, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que es la autodeterminación informativa. Vamos a ver conceptos que son muy importantes manejarlos, por supuesto, dato personal y dato personal sensible. Vamos a ver que la definición de tratamiento de datos personales es muy amplia, por lo tanto, probablemente, no probablemente, todas las empresas tratan datos personales. La idea también es que ustedes aprendan a identificar qué rol tienen ustedes en el tratamiento de datos personales, ¿ya? Somos como empresa responsables, somos encargados de datos personales. Otra cosa que me parece vital entender, las bases de licitud ya la vamos a explicar y los ámbitos de aplicación de la ley. Ya estos son un poco los tópicos que yo creo que es lo imprescindible que ustedes tienen que saber y que están todos en el curso que señalaba Paulina al inicio, ¿ya? Como indicamos, la autodeterminación informativa no es cualquier derecho, es un derecho de carácter fundamental que por lo tanto se encuentra reconocido y tutelado en la Constitución política, específicamente en el artículo 19, número 4 de la Constitución, acompaña, ¿cierto?, al derecho a la vida privada, a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada y también ahí está los datos personales, ¿ya? Creo que es súper importante entender, ¿cierto?, que los datos personales no tienen que ver única y exclusivamente con la vida privada de las personas, ¿ya? Esto trasciende la vida privada y por eso es que tiene el impacto que tiene. Ahora, el derecho implica, ¿cierto?, la facultad que yo tengo como titular del derecho, ¿cierto?, de controlar la información que se trata de mí, ¿ya? ¿Qué información se trata como titular del derecho? Es básicamente lo que nos lleva a la autodeterminación informativa. Facultad de autocontrol que básicamente, ¿cierto?, nos lleva a los famosos derechos ARCO. ARCO que han ido, ¿cierto? Ya la sigla no nos sirve, por ahí propusieron ARCOP, ¿cierto? Pero a propósito de los nuevos derechos, se va ampliando esta sigla de derechos ARCO, ¿ya? El titular, ¿quién es el titular de este derecho? Son solo las personas naturales desde el nacimiento hasta la muerte. Y por ahí, ¿cierto? Podemos empezar a ver la implicancia que tiene esta normativa, porque todas las empresas, todos los que están conectados, que me imagino que son todos por parte de empresas, tienen trabajadores, ¿ve? Hacemos procesos de reclutamiento y selección de personal, entonces todas las empresas tratan datos personales, ¿ya? Ahora, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Quién tiene que respetar mi derecho?
los órganos del Estado, por supuesto, ¿cierto? Pero también esto tiene eficacia horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo exigir un derecho fundamental no solamente al Estado, sino que a cualquier persona, ya sea persona natural y persona jurídica, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia? Yo les he destacado esto, que este derecho tiene una mayor protección. Es un derecho de rango superior y por lo tanto goza de máxima protección. Tenemos, ¿cierto?, una acción de defensa de este derecho en la Constitución, que seguramente ustedes lo han escuchado, que es el recurso de protección. Cuando entre en vigencia la ley, tenemos una acción también para recurrir ante la agencia, ¿cierto? Pero también este es un derecho tutelado por la acción de tutela en materia laboral, ¿ya? Sé que tenemos personas que trabajan en las áreas de recursos humanos. Los trabajadores también tienen una forma de proteger este derecho, que es la acción de tutela, que es la acción que protege frente a vulneraciones de derechos fundamentales durante la relación laboral y con ocasión del despido. Y una consecuencia, ¿cierto?, de que esto sea derecho fundamental es que se va a crear, porque todavía no se ha creado, la Agencia de Protección de Datos Personales, que yo les recomiendo mucho hacer seguimiento a la creación de la agencia porque es el órgano que nos tiene que ayudar a la implementación de esta normativa, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la ley? Bueno, el objetivo de la ley no es la prohibición del tratamiento de datos personales, por supuesto que no, ¿cierto? Sino que más bien lo que hace esta norma regula las formas y las condiciones en que usted tiene que tratar los datos personales, ¿ya? Como les indicaba, hay un cambio del bien jurídico protegido. Hoy día tenemos que entender que los datos personales no solo tienen que ver con la vida privada, sino que también hay datos que son de público conocimiento, ¿cierto? Nuestros nombres, nuestras cédulas de identidad, no son un dato, ¿cierto?, que es parte de la vida privada propiamente tal y son datos personales, ¿ya? Ahora, respecto de los conceptos clave, por supuesto que tenemos que entender y saber qué es lo que es un dato personal. Y la verdad es que tenemos una definición amplia, ¿cierto? Es cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable, ¿cierto? A veces las personas se está identificada, se distingue directamente de un grupo, pero a veces también, ¿cierto?, la persona puede ser identificada a través de la combinación de elementos de información disponible. Por ejemplo, la profesión de una persona, la localidad de una persona me puede llevar a identificar a alguien. ¿Ven? No es lo mismo, por ejemplo, el médico que trabaja en un pueblo rural donde hay un solo médico, donde uno, si usted me dice el médico, yo ya voy a saber quién es una persona identificable, a un médico, por ejemplo, que trabaja acá en Santiago. Hay formas, ¿cierto?, de poder identificar una persona, como les decía, a través de esta combinación de elementos, el cargo, el sexo, ¿cierto?, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y dentro de las definiciones de dato personal, me parecía súper importante destacar el concepto de dato personal sensible, por la implicancia que tiene este concepto, ¿cierto? Se refiere a categoría genérica. Ya vamos a señalar que el concepto de dato personal sensible es un concepto taxativo con categorías genéricas. Son las que están acá, pero las categorías son genéricas, por lo tanto, permite ir dentro de cada categoría, ir identificando ciertos datos personales sensibles, ¿ya? Son características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad que revelan, ¿cierto?, el origen étnico o racial. La afiliación política, sindical o gremial es un dato personal sensible. Ojo, las personas que están conectadas y que tienen organizaciones sindicales dentro de la empresa.
Pero no solo eso, ¿cierto? También tenemos la situación socioeconómica, las convicciones ideológicas o fisiológicas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, datos biométricos a propósito, por ejemplo, de los registros asistenciales, ¿cierto? Que hoy día el trabajador es común que ponga su dedo, ¿cierto? Y se capte por ahí un dato biométrico, pero también la información relativa a la vida sexual, la orientación sexual y a la identidad de género, ¿ya? Ahora, podemos detectar, ¿cierto?, en el dato personal sensible que están relacionados con otros derechos fundamentales, con la intimidad. Estos sí que están muy relacionados con la privacidad de las personas, pero también yo he destacado algunos, ¿cierto? Algunas características del concepto porque también obedecen a algo que se llama categoría sospechosa o criterios prohibidos de discriminación. Podemos observar la afiliación política, ¿cierto? La orientación sexual, la identidad de género como categorías sospechosas de discriminación, pero también las creencias religiosas. Son lo que se llaman categorías sospechosas de discriminación, es decir, las podemos identificar con colectivos que históricamente han sido discriminados, por lo tanto, este tipo de datos tiene una mayor protección a propósito de la nueva normativa. ¿Qué es lo que también me parece súper importante? Entender, ¿cierto?, lo que implica el tratamiento de datos personales es una definición amplísima. La ley habla de cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos que pueden ser de carácter automatizados o no. Es muy común, ¿cierto?, dentro de una empresa que tenemos hoy día menos común, pero tenemos papeles, ¿cierto? Tenemos documentos que tienen datos personales, que están en un archivador, o que mandamos a una bodega, a un proveedor externo, ¿cierto? Mandamos esos datos porque hay datos que efectivamente hay documentos que hay que mantener cierta cantidad de de años, perdón, y por ahí también hay tratamiento de datos personales. Esto puede ser automatizado, semiautomatizado, ¿cierto? O manualmente. Es una definición amplia, ¿ya? Es una definición amplia y como les decía, lo podemos observar mucho a propósito de la externalización de servicios en cosas tan simples como almacenamiento o bodega. Fíjense que yo tengo por acá en la presentación, solo a título ejemplar y en una enumeración no exhaustiva, 18 tipos de tratamientos de datos personales. ¿Ven? Entonces, por aquí yo he destacado, a propósito del tiempo, ¿cierto? Los que son más comunes. Muchas veces tenemos formularios de contacto. Tenemos formularios de contacto, ¿cierto? Donde hay tratamiento de datos personales, pero también tenemos cámaras de vigilancia dentro de la empresa o en las inmediaciones de la empresa por motivos de seguridad y evidentemente ahí también hay tratamiento de datos personales. Muchas empresas tienen bases de datos, ¿cierto? O contratamos el servicio de almacenamiento en una nube, servidores en una nube, por ahí también, por supuesto, que hay tratamiento de datos personales. A propósito, por ejemplo, de mi disciplina, investigaciones de acoso laboral, la pseudonimización de los testigos, ¿cierto? En un procedimiento de investigación del acoso laboral es parte también de un tratamiento de dato personal, ¿ya? Pero también si somos una empresa que se dedica a vender determinados bienes, y vamos a entregar estos bienes a una dirección de nuestros clientes, por ahí también, ¿cierto? Hay tratamiento de datos personales. El hecho de triturar, de destruir información, también es un tratamiento de datos personales. Entonces, como les indicaba, hay una tremenda gama de operaciones de tratamiento, por lo tanto, es importante el concepto de tratamiento de datos personales
y a propósito de ciertas obligaciones de la ley, podamos identificar dónde se tratan de datos personales dentro de la compañía, ¿ya? Ahora, ¿qué somos, cierto? Me parece también es muy importante que podamos identificar, ya sabemos lo que es un dato personal, lo que es un dato personal sensible, como les decía, tiene una mayor protección en el ordenamiento jurídico a propósito de esta nueva norma, pero también, cierto, a propósito de las obligaciones que yo tengo, es importante que usted identifique qué es. ¿Es un responsable o es un encargado del tratamiento? ¿Ya? Por ahí entonces la ley nos entrega un concepto del responsable de datos que puede ser, como decíamos, es el obligado, ¿cierto? Quien está obligado a cumplir las disposiciones de esta ley. Y yo ya les había señalado que el sujeto pasivo, ¿cierto? Puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, es el Estado, los organismos del Estado, un partido político, una iglesia, ¿cierto? Pueden ser responsables del tratamiento de datos personales. Ahora, hay algo que se identifica con un responsable que es el control, ¿ya? El control de la información. Quien decide acerca de los fines y tratamientos, ¿cierto? Y con independencia de si los va a tratar directamente o los va a hacer a través de un tercero mandatario, es el responsable de datos personales. Importante entonces, les decía, control, yo defino para qué se van a utilizar los datos personales y también los medios a través de los cuales van a ser utilizados, ¿ya? Quise compartir con ustedes para que vean la transversalidad de esta ley, ¿cierto? A propósito de un caso que se ventiló en el Tribunal Justicia de la Unión Europea, es importante destacar, ¿cierto?, que esta legislación obedece, ¿cierto?, a que Chile no estaba alineado con los estándares de la Unión Europea y eso nos traía consecuencias a nivel económico porque como nosotros no tenemos este estándar de la Unión Europea, muchas empresas podrían contratar servicios con nuestro país, pero no lo hacen en deficiencia de esta legislación, deficiencia de esta autoridad de control. ¿Ya? Fíjense que los testigos de Jehová fueron declarados por un tribunal de justicia de la Unión Europea como responsables del tratamiento de datos personales en su actividad de evangelización, ¿cierto? Golpeaban la puerta, tenían la dirección de las personas, los nombres de las personas y finalmente este tribunal determinó que esto constituía una base de datos, ¿ya? Podemos también ser terceros mandatarios o encargados, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a tratar un dato personal por cuenta de un responsable, nosotros no vamos a determinar los fines y los medios del tratamiento. Y dentro de, cierto, dentro de una organización es muy probable que usted tenga encargado, de hecho, es importante a propósito de la externalización, por ejemplo, de procesos de cálculos de remuneración. Hoy día es muy común que los procedimientos de cálculo de remuneración están externalizados, ¿cierto? Hay alguien quien trata datos en mi nombre a propósito de las nóminas, ¿cierto? Los dueños de estos software que hoy día que son muy comunes y muchos conocidos. Entonces es importante revisar los contratos comerciales con esos terceros mandatarios o encargados. Y si somos terceros mandatarios o encargados, también es importante, ¿cierto?, conocer las implicancias de esta ley porque podemos, ¿cierto?, transformarnos en responsable. Podemos empezar en la figura de tercero mandatario encargado, pero volvernos responsables si, por ejemplo, tratamos datos personales de una manera distinta de lo que nos encarga el responsable de los datos. A mí me tocó hace años ya, ¿cierto?, revisar contratos comerciales a propósito de la externalización de procedimientos de remuneraciones, donde los contratos señalaban que se autorizaba, ¿cierto?, a que los dueños de estos software transfirieran datos de los trabajadores con algún fin, no me acuerdo cuál en particular, pero eso es lo que no tiene que pasar. Por lo tanto,
esta norma, ¿cierto?, nos lleva a revisar qué figura estamos, ¿cierto? Somos terceros mandatarios, somos responsables, revisar, por supuesto, nuestros contratos comerciales. ¿Ya? Aquí tienen otros ejemplos de terceros mandatarios o encargados. Hay call center de cobranza, ¿cierto? Externalizamos servicios de correo. Muy frecuente hoy día ciertos servicios de almacenamiento en la nube, entre otras figuras, además de las que yo señalaba. Entonces, entendiendo lo que es un dato personal, entendiendo qué es lo que es el tratamiento de un dato personal y qué figura cumplo yo en el tratamiento, ¿soy tercero responsable o soy encargado? Esto me pareció vital entenderlo también. Bases de licitud, ¿ya? Esto es algo que nosotros siempre vamos a tener que informar, tenemos que reconocer que son básicamente, ¿qué es lo que es una base de licitud? Es la hipótesis que a mí me autoriza para tratar o procesar datos personales de forma lícita, ¿ya? Y nosotros no tenemos mucha cultura de base de licitud. ¿Por qué? Porque antes de esta norma, ¿cierto? Básicamente las bases de licitud eran dos. Yo trataba datos porque el titular del dato me lo autoriza, me lo consiente, o porque la ley, ¿cierto?, lo autorizaba, ¿ya? Hoy día cambia, hoy día sigue siendo la regla general, es que yo puedo tratar datos con el consentimiento del titular, ¿cierto? Pero hoy día tenemos nuevas bases de licitud que es importante conocerlas, ¿ya? Porque parte de las actividades de tratamiento es precisamente levantar qué datos trato, ¿cierto? ¿Cuál es la base de licitud que a mí me autoriza a tratar un determinado dato personal? Por eso que es muy importante, a propósito de esta regla general, que es el consentimiento, usted tiene que agregar en su página web una ventana emergente con las reglas del tratamiento para que el titular le autorice, le entregue el consentimiento. ¿Ya? El consentimiento, ¿cierto? Tiene que tener ciertas características, ¿ya? Estas cláusulas genéricas, el titular me autoriza a tratar sus datos personales, simplemente no sirven, ¿ya? El consentimiento yo lo tengo que otorgar informado. Usted me tiene que decir, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo va a tener mis datos? ¿Se lo va a transmitir o no? ¿En qué hipótesis va a utilizar mis datos? Y específico para qué, ¿ya? Como les decía, estas cláusulas genéricas de autorización no sirven. Es importante, ¿cierto?, que usted tenga un pop-up cuando en su página web, si trata datos personales, donde se pueda autorizar el tratamiento de estos datos, ¿ya? Y lo más importante, por eso que a mí me interesó compartir estas bases de licitud con ustedes, es que ustedes van a tener que acreditar a la agencia bajo qué hipótesis trata un dato personal, y si es el consentimiento, usted tiene que acreditar que el titular le entregó el consentimiento, ¿ya? Eso es muy importante cuando entre en vigencia, ¿cierto?, la nueva normativa. Y es cosa, ¿cierto?, de empezar por aquí les puse, por ejemplo, es cierto que a empresas ya están incorporando, ¿ven? Acepto que acepta en este caso almacene y trate mis datos personales, y también la política de privacidad. Si ven ahí, esto tiene un asterisco, yo no lo compartí completo, ¿cierto? Donde se entrega la información, por qué voy a tratar sus datos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí para que ya vayan tomando ideas, ¿cierto? Ahora, ¿es el consentimiento solamente la base habilitante que a mí me autoriza el tratamiento? No, ¿ya? Usted puede tratar datos personales sin el consentimiento del titular en otras hipótesis establecidas en la ley, como cuando se trata de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Ojo acá, ¿cierto? Pero estamos hablando en el caso de morosidades. Ustedes saben que existe un boletín comercial, ¿cierto?, donde se publican a los deudores morosos, y por lo tanto en esa hipótesis yo no necesito el consentimiento del titular, ¿ya? También, por supuesto,
hay tratamiento para la ejecución o cumplimiento de una obligación legal o cuando lo dispone la ley. Por ejemplo, la Ley General de Bancos, ¿cierto?, autoriza a los bancos a compartir deuda vigente a través de un sistema que es Sinacofi y por ahí, ¿cierto?, lo están autorizados por ley. Pasa lo mismo a propósito de los órganos del Estado, tienen una base de similitud parecida a esto para la ejecución o cumplimiento de una obligación legal o cuando lo dispone la ley, ¿ya? Si usted necesita tratar datos para la celebración o ejecución de un contrato entre el titular o responsable, pero también para la ejecución de medidas precontractuales, ¿ya? Por ejemplo, abrimos un proceso de postulación dentro de la empresa, necesitamos contratar trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recibir datos personales. Un currículum vitae está lleno de datos personales. Por lo tanto, ven, para ese procedimiento específico, por aquí tengo la base de la licitud. ¿Por qué? Porque es para ejecutar medidas precontractuales, ¿ya? Y también yo puedo tratar datos personales a propósito de interés legítimo, que esto es parte de la ley se funda, ¿cierto?, en el reglamento de la Unión Europea, GDPR por las siglas en inglés, por lo tanto, esto sale desde ahí el interés legítimo del titular. Un poco siguiendo con los ejemplos que había dado, bueno, en algunas ocasiones, por ejemplo, llamamos a otras compañías para que nos den recomendaciones en un proceso de postulación, ¿cierto? Por ahí el interés legítimo puede obedecer a esa base de licitud, ¿ya? Los datos sensibles, ¿cierto? Como base de licitud importante, por regla general, requieren el consentimiento del titular, ya esta categoría que está con mayor protección, pero por ahí también, ¿cierto? Hay algunas hipótesis que me permiten a mí tratar datos personales sin el consentimiento del titular. Por ejemplo, si tenemos acá, ¿cierto?, personas que tienen trabajadores con ciertas funciones que necesitan tener ciertas aptitudes, ¿cierto?, de salud compatibles con los cargos, hacemos exámenes preocupacionales, ¿cierto? Necesito el consentimiento del trabajador o del futuro o del postulante en este caso para tratar sus datos personales, no con la nueva normativa. Con la actual normativa sí, usted requiere el consentimiento, pero con las nuevas normativas no. ¿Ve? Y aquí un poco es este juego de identificar datos con una base de licitud. Yo les decía, tengo un currículum vitae. ¿Por qué base lo puedo tratar? Bueno, por esta que habla de ejecución de medidas precontractuales a solicitud del titular. ¿Ya? Ahora, mi base de licitud es para ese procedimiento específico al cual está postulando una persona, pero si quiero mantener su currículum vitae y dejarlo para otros procedimientos, ¿cierto? Porque usted no quedó seleccionado para este cargo, pero quiero mantener su currículum vitae para otros procedimientos, ahí la base de licitud cambia y ahí sí requiero el consentimiento del titular. Ese es el juego que hay que hacer. Hay que identificar datos personales y hay que identificar la base de licitud, ¿ya? A propósito del ámbito de aplicación de esta nueva ley, bueno, la regla general es que la ley rige en el territorio nacional, pero esta ley no. Esta ley traspasa nuestras fronteras a diferencia de lo que pasaba con la ley 19.628. Esto regula el tratamiento de datos personales, no únicamente, ¿cierto?, con instituciones que están en nuestro país, sino que también con instituciones que están en el extranjero. En hipótesis tan domésticas, tal vez como puede ser el contratar servicios como de Amazon, de Netflix, ven, podría, no podría, tiene también, ¿cierto?, un ámbito de aplicación nuestra ley. Es para organizaciones establecidas en Chile que son responsables o encargados de tratamiento, pero también, ¿cierto?, el responsable del tratamiento puede estar constituido en nuestro país, encarga al extranjero tratamiento de datos, por ahí esa empresa en el extranjero
también va a ser regulada por esta normativa, ¿ya? Responsables o encargados del tratamiento que no se encuentran establecidos en nuestro país, pero que ofrecen sus servicios en nuestro país, también se ven alcanzados por esta norma. ¿Ven? Por ahí hay aplicaciones móviles que se encuentran constituidas en China, pero ya sea que ofrezcan los servicios de forma gratuita o pagada, también se ven alcanzadas por nuestra norma y en hipótesis un poco más sofisticadas a propósito de contratos comerciales y normas del derecho internacional. ¿Ya? A propósito de los principales cambios, bueno, por supuesto está algo que yo creo que es muy sabido, ¿cierto? Que se crea una agencia de protección de datos personales que no solamente, ¿cierto? Hay que esperar la creación de esta agencia, no solamente a propósito de el control y fiscalización, ¿cierto? Este es un órgano que tiene atribuciones, por supuesto, fiscalizadoras, pero también normativas, nos tiene que enseñar cómo, ¿cierto?, aterrizar esta normativa. Y por eso que es importante hacerle el seguimiento a la agencia. Bueno, ya conversamos que no está creada todavía, ¿cierto? Y por lo tanto es el motivo por el cual seguramente se va a diferir la norma. Creo que esto ya ha sido muy, muy bullado. No es dentro de las cosas que me gustaría destacar porque me imagino que ustedes lo saben, lo señalo someramente, ¿cierto? Que esta es una ley que tiene infracciones de altos montos. Podemos ser infraccionados con más de 300 millones de pesos en una infracción leve, pero también en una infracción gravísima por más de 1.400 millones de pesos. Y no solamente si somos reincidentes, hay sanciones asociadas a entre un 2 y un 4% de las ventas, ¿cierto?, de la empresa infractora en el territorio nacional. Yo les comentaba, ¿cierto?, que esta ley está inspirada en el reglamento de la Unión Europea o GDPR, donde tienen sanciones aún más gravosas que las que se establecen en nuestro país, que ya son bastante graves, ¿cierto? Se amplía el catálogo de derechos, ¿cierto? Tenemos una ampliación del catálogo de derechos, por eso que es importante usted ir creando sus formularios y procedimientos, ¿cierto? A propósito de un titular, ejerza su derecho de acceso, les pregunte, ¿por qué usted trata usted mis datos personales? ¿Por qué lo está tratando? ¿Cierto? Que vamos a decir que es el derecho más importante, es el derecho de acceso, ¿ya? Si yo no tengo información, ¿cierto? Que usted está tratando mis datos personales, difícilmente, ¿cierto? Voy a poder ejercer los demás derechos. Hay un derecho de rectificación, yo puedo exigir a una compañía que modifique mis datos porque no son exactos, contienen errores o se encuentran desactualizados, ¿ya? Hay un derecho de supresión donde yo puedo pedirle que se elimine de forma definitiva mis datos, ¿cierto? Está el derecho de oposición, donde yo me puedo oponer a un tratamiento específico, como por ejemplo actividades de marketing. Y también un derecho que es bien importante e interesante, ¿cierto? Es el derecho a la portabilidad, por ejemplo, para instituciones bancarias, compañías de seguros, ¿cierto? Donde yo todo este trabajo que hice de entregar la información, usted después me entrega mi información y yo me la puedo llevar. ¿Ya? Y también está el derecho al bloqueo, que básicamente es frente a alguna solicitud de los derechos anteriores, queda en stand-by la actividad de tratamiento. Dentro de los deberes que tiene la empresa está el deber de información. Y esto es un poco, ¿cierto?, lo que yo traté de resumir en este webinar. ¿Qué datos estamos tratando, cierto? Es importante informar qué datos estamos tratando, cuál es la finalidad del tratamiento, por qué estoy tratando sus datos, cuál es la base de legitimidad o base de licitud y el periodo en que se van a conservar los datos. ¿Por qué lo destaqué en rojo dentro de muchos otros derechos? Perdón, dentro de muchas obligaciones, porque esto es parte del RAT, del registro de actividad de tratamiento que toda empresa tiene que tener un poco por la envergadura que
señala esta normativa, ¿ya? Se nos está un poco acabando el tiempo, así que quiero ver un par de consultas respecto del flujo de incorporación de datos en la plataforma cuando se ingresan datos menores de edad y datos sensibles al PIE. Basta con un check de aceptación previo que deje registro de automatización, condiciones de tratamiento o recomendar. Bueno, ojo que los datos, como señalé, hay datos personales que son sensibles, los datos de menores, ¿cierto? Son parte de estos datos sensibles, por lo tanto, la pregunta va bien orientada a preguntas más de corte técnico, así que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de los datos sensibles. Parte de estos datos sensibles efectivamente son los datos de los menores de edad, ¿ya? Entonces, basta con un check de aceptación previo que deje registro de la autorización. Bueno, sí, evidentemente tiene que poder acreditar el consentimiento, tiene que entregar toda la información relacionada con el tratamiento, ¿cierto? Y probablemente existan medidas adicionales que son más bien de corte técnico, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que también me parece importante destacar? No hay más preguntas en el chat, ¿ya? ¿Qué es lo que me parece también importante destacar? Existe también un modelo de prevención y específicamente les recomiendo hacer seguimiento a un decreto que es el decreto número, déjenme ver si no me equivoco, creo que es el decreto número 662 del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Probablemente ustedes han escuchado frente a esta norma que tiene importantes sanciones. Hay un modelo voluntario que es el modelo de prevención de infracción, ¿ya? Que para el caso de que seamos, ¿cierto?, sancionados, permite tener un trato más favorable por parte de la agencia. ¿Cómo creamos este modelo de prevención de infracciones? Existe un reglamento que está en la Contraloría, ¿cierto?, que va a estar vigente en conjunto con esta ley, está pendiente todavía, está en un control preventivo de legalidad, por lo tanto yo les recomiendo seguir decreto número 662 del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque este decreto lo que hace es entregarnos las directrices, ¿cierto?, que nosotros tenemos que seguir para implementar nuestro modelo de prevención de infracciones, ¿ya? Ana Sí, María, sí. disculpa un segundo. Hay unas preguntas que se hicieron en la caja de pregunta y respuesta. Ahí abajo donde dice más, las puedes ver o si quieres las voy leyendo yo y tú las puedes responder. Perfecto. Perfecto. Ahí está, no las había. ¿Tenemos Ahí. que hacer una política de datos personales o solo bastaría con la incorporación del reglamento interno? Ya, hay que acercar una política de datos personales. Ya, hay que tener una política de datos personales y esta política o las obligaciones de la política se traspasan a los trabajadores en los contratos de trabajo o en el reglamento interno. Pero no solamente, Karen, en los contratos de trabajo y reglamento interno, porque la política de datos personales usted también tiene que externalizarla a personas que no son trabajadores. Tenemos proveedores, ¿cierto?, que prestan servicio a propósito de contratos de prestación de servicios profesionales sin que sea un contrato de trabajo. Por lo tanto, no sirve solamente en el reglamento interno, en los contratos comerciales también, ¿ya? Si utilizamos plataformas externas de recursos humanos, remuneraciones, asistencia, ¿qué responsabilidad mantiene la empresa respecto al tratamiento que realiza ese proveedor? Toda la responsabilidad, Karen. ¿Usted es responsable del tratamiento? ¿Lo trate usted o lo encargue a un tercero mandatario? Por lo tanto, Karen, en esa hipótesis es muy importante los contratos comerciales, ¿cierto? Es muy importante es traspasar obligaciones, ¿cierto?, a este encargado a propósito de qué tiene que hacer usted con el tratamiento que yo le estoy encargando y también, por supuesto, sanciones para el caso de incumplimiento, ¿ya? ¿Qué diferencia jurídica existe entre anonimización y pseudonimización? Ya, la diferencia para Abraham es que la anonimización, cuando usted anonimiza un dato, deja de ser un dato personal, ¿ya?
la anonimización se utiliza para fines históricos. Ya no hay un dato personal, usted jamás puede volver a reconocer al titular del dato cuando hay un procedimiento de anonimización. No obstante, por ahí, ¿cierto? Hay cuestionamientos si efectivamente se puede producir una anonimización total, ¿ya? A propósito de identificada o identificable. En cambio, en la pseudonimización, usted hace una operación que no permite identificar al titular, pero usted tiene una llave. Usted tiene una llave, ¿cierto? Donde se puede hacer una conexión entre la información y se puede finalmente, esta no es perpetua, ¿ya? Yo solamente a través de la pseudonimización lo que hago es que determinadas personas no puedan identificar a una persona, pero no es perpetuo como la anonimización que, como les decía, deja de ser un dato personal, ¿ya? ¿Cómo conversa esta ley con otras indicaciones legales, como por ejemplo en el COT, lo relacionado con las escrituras públicas? Bueno, hay todo ahí, hay que bajar esta normativa, ¿cierto? Y no solamente, a propósito de la pregunta de Carlos, no solamente en temas de escrituras públicas, bueno, el tema de las escrituras públicas hay que hacer toda una regulación, ¿ya? Hoy día, una de los motivos por los cuales, cierto, no está entrando en vigencia la ley, por supuesto que tiene que ver con que no hemos creado la agencia, pero también, cierto, tiene que ver con que el Estado no está preparado para la implementación de esta normativa, ¿ya? No solamente ocurre a propósito de las escrituras públicas, ocurre a propósito de la información que está en el Poder Judicial, donde usted hoy día tiene acceso a ciertas causas, ¿cierto?, que están llenas de datos personales y usted las puede revisar en plena libertad. Entonces, esto, como les decía, es transversal, no solamente obliga a los órganos del Estado, sino que también, o sea, a instituciones privadas, sino que también a los órganos del Estado, ¿ya? En el marco del Decreto Supremo número 44, ¿cómo debe la entidad empleadora levantar y tratar la información de trabajadores ya contratados respecto de condiciones de salud? Bueno, todos datos personales sensibles, Majo, lo que usted está señalando, ¿cierto? Por lo tanto, el tratamiento de datos personales sensibles, en algunas hipótesis, como le señalaba, requiere el consentimiento del trabajador. Ya, si es en el marco del Decreto Supremo número 44, está relacionado con la obligación de seguridad, ¿cierto? Que tiene el empleador consagrada en el artículo 184. Por lo tanto, por ahí la base de licitud probablemente no va a ser el consentimiento del trabajador, ¿cierto? Sino que va a ser esta obligación de seguridad, obligación legal, ¿ya? Em, ¿Y qué medidas deben adoptarse para resguardar la identidad y los datos sensibles de los trabajadores? Bueno, partiendo, ¿cierto?, por cláusulas de confidencialidad. Todas las personas que tratan datos personales tienen que tener obligaciones de confidencialidad. Está asociado con la primera pregunta que leímos, ¿cierto?, que hablaba de obligaciones del reglamento interno, no solamente en el reglamento interno, como les decía, en contratos de trabajo, en contratos de trabajo, en el reglamento interno, ¿cierto? En contratos comerciales, ¿ya? José Acevedo dice, ¿una empresa puede actuar como responsable y como encargado a la vez? Claramente que sí. Como les decía, todas las empresas, José, tienen trabajadores, ¿cierto? No hay empresa que no tenga trabajadores y ahí usted va a ser responsable del tratamiento, pero también a propósito de los servicios que nosotros podemos entregar, podemos ser encargados de tratamiento, ¿cierto? La figura puede darse en una misma institución, responsable y encargado, ¿cierto? A propósito de un propio dato personal, hay empresas pocas que no externalizan, por ejemplo, los servicios de remuneraciones. Hay empresas que sí, entonces yo puedo ser responsable y encargado respecto de datos distintos, ¿ya? Eh, ¿Qué debe contener obligatoriamente un contrato el responsable y el encargado del tratamiento? Bueno, como les señalaba,
un poco las políticas, o sea, las obligaciones. Es muy importante que yo traspase en un contrato, independiente que el responsable va a tener que, ¿cierto?, responder ante la agencia, independiente que el encargado del tratamiento también en algunas hipótesis tiene que responder solidariamente conmigo ante la agencia en un contrato comercial. Mis obligaciones, yo tengo que traspasarlas, ¿cierto? ¿Qué pasa en los casos de que regular bien? ¿Qué pasa en las hipótesis donde usted, cierto, incumple el mandato que yo le hago para el tratamiento, excede el mandato, etcétera? ¿Cierto? Va a depender mucho del tipo de tratamiento que uno encargue, etcétera. ¿Ya? Con respecto a la externalización de procesos, por ejemplo, el que comentaba Roberto, con respecto a la externalización de procesos, por ejemplo, el que comentaba de remuneraciones, que es importante añadir a los contratos con proveedores para resguardar el cumplimiento de la ley. Primero, según mi experiencia, hay que revisar contratos comerciales y actualizar porque, como les decía, es muy común la externalización de procesos, ¿cierto? Donde uno encuentra cláusulas a propósito de ceder datos para otros fines, para otros. Entonces, es muy importante tener claridad de para qué se tratan los datos, ¿cierto? Y traspasar esta obligación a los proveedores externos en el sentido de dejar claro, ¿cierto? Hay principios, por el tiempo yo no los alcancé a visualizar, pero hay principios de finalidad, ¿cierto? Entonces, básicamente las obligaciones que yo tengo las voy a tener que traspasar, ¿cierto? En un contrato comercial a un tercero para que en caso de incumplimiento, ¿cierto? También aparezcan las sanciones. ¿Ya? Nosotros guardamos las carpetas del personal en una empresa externa. En este caso, lo recomendaría es eliminarlas, ya que hoy en día, luego de la pandemia, tenemos todo digitalizado. Sí, o sea, hay que tener cuidado, ¿cierto? A propósito de, y la pregunta de Susana es bien interesante, el principio de la ley, que es el principio de minimización, ¿ya? Si usted tiene los documentos digitalizados, Susana, ¿cierto? ¿Es necesario tener los documentos físicamente guardados? Hay una hipótesis a propósito de lo que señala Susana, donde se encontraron, ¿cierto? Banco responsable del tratamiento de datos personales encarga a una empresa tercera mandataria o encargada, podemos ir jugando también ahí con las figuras de la ley, la destrucción, ¿cierto?, de una cantidad de cartolas que finalmente fueron encontradas botadas en la vía pública. ¿Ven? Ahí hay una hipótesis entonces a partir del principio de minimización de los datos, Susana. Si usted ya los tiene digitalizados, lo tiene respaldado, es necesario tener guardados los documentos. No hay que transformarse en diógenes de datos. Yo creo que eso es una buena recomendación. A partir de este principio, tratar los datos estrictamente necesarios, ¿cierto? Minimizar el tratamiento de datos minimiza los riesgos para la compañía, ¿ya? En el caso tan básico como saludar a los trabajadores en su cumpleaños a través de correo a toda la empresa, también será un problema. No, el saludo del cumpleaños, bueno, hay ahí, ¿cierto? Está la fecha podría ser por la fecha de nacimiento, probablemente, ¿cierto? Fecha de nacimiento, entonces, claro, en esas hipótesis tal vez usted necesita el consentimiento del trabajador. ¿Por qué? Porque en la fecha de nacimiento es un dato personal, me puede llevar a identificar una persona, entonces por ahí también podría necesitar efectivamente el consentimiento del trabajador. ¿Ya? Ya, miren, creo que por el tiempo, ahí está la última pregunta que vamos a revisar, que me parece súper interesante, Edgardo. Miren, no siempre, y esto es algo que se escapa a mi conocimiento, por lo tanto, tienen que verlo con cada proveedor, no siempre los registros asistenciales captan un dato biométrico. ¿Ya? Hay algunos que sí y hay algunos que no. ¿Por qué? Porque hay algunos que simplemente identifican ciertos hatch, se llaman, me parece, una materia bien técnica. Entonces, lo primero,
para las personas que manejen huella dactilar, ¿cierto? Revisar con su proveedor, ¿hay captación de la huella o no hay captación de la huella? ¿Ya? Ahora, existe la obligación legal de que el empleador registre la asistencia, pero hay un método menos lesivo, menos intrusivo, que es el famoso libro de asistencia. Por ahí se van a empezar a generar, ¿cierto? Colisión de derechos fundamentales. El empleador tiene el derecho a la propiedad, ¿cierto? Que es parte de todos estos poderes de mando, de dirección, ¿cierto? Y el trabajador tiene el derecho al tratamiento de datos personales, ¿ya? Un trabajador se podría oponer específicamente al que registren su huella para tratamiento para efectos del registro asistencial y hay un método menos lesivo, ¿ya? Entonces, por ahí es importante, ¿cierto? Seguir va a ser la opinión de la dirección del trabajo, cuál es la opinión de la agencia, porque lo que señalaba la última persona es precisamente una de las cosas que van a empezar a generar controversia. Se cierra el webinar, Anita, porque creo que el otro Paulina, yo tenemos podría un... estar, sí, perdón, Sí, Paulina. no, yo sé, muchas gracias, un tema que da para mucho más, quizá ahí programamos otro webinar, gracias a todos los que vinieron. Bueno, está el curso que la Anita también nos asesora para hacerlo, así que ahí van a tener, está recién, vamos a actualizarlo, reactualizarlo, acuérdense que desde octubre, para que se empiecen a inscribir, ahí nos preguntan. Así que muchas gracias, Anita, te pasaste. Muchas gracias Y a todos gracias los a que todos. participaron y los invito yo a todos que a revisar el curso que señala Paulina, que lo hicimos con harto cariño, ¿cierto? Para que todos tengan este conocimiento necesario y puedan implementar exitosamente esta ley. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que estén bien, buen día. Chao, chao.